Dale, perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy con la presencia de Graciana Pérez Zavala, que va a colaborar en este recorrido que estamos realizando virtual en el seminario que nos convoca. Graciana es docente e investigadora de la Universidad de Río Cuarto y de la Universidad de Villa María en Córdoba, profesora y licenciada en Historia, magíster en Antropología. Graciana, gracias por aceptar compartir este encuentro y poder disfrutar de tus aportes realizados en las investigaciones que llevaste a cabo. Bueno, muchas gracias, Susana. En realidad, gracias por la invitación, por considerar que el aporte que podemos hacer es válido para el seminario que están programando. Y voy a empezar a compartir, así damos inicio al seminario a través de esta modalidad virtual. Bueno, la temática que, pongo presentación general. La temática por la cual me convocaste tiene que ver con los ranqueles, que es el conjunto indígena, el colectivo indígena que desde hace ya un buen tiempo, diría más de una década, vengo trabajando desde distintas perspectivas, pero quizás hoy estoy más focalizada en lo que hace a el proceso post-conquista de ranqueles, post-conquista de mal llamada del desierto, pero buena parte de mis investigaciones se vinculan con la diplomacia interétnica, en particular aquello que suele ser conocido como los tratados de paz. Entonces, en ese sentido, en lo que sigue voy a tratar de sistematizar algunas ideas que, como siempre en las investigaciones, nunca son acabadas, sino que en realidad están sumergidas en un conjunto de problemas e hipótesis de trabajo que uno va pensando y repensando a lo largo de conceptos teóricos, de la interacción con otros autores, y también en el marco de la búsqueda y la revisión de la propia documentación dispersa en distintos archivos. Entonces, la primera parte por ahí la voy a enfocar un poquito más hacia una mirada general de cómo entendemos a los ranqueles, y después me voy a centrar un poquito en algunos ejemplos relacionados a los tratados de paz. Pero me interesaba empezar con este mapa que se está viendo en pantalla, porque es un mapa de 1867 que está guardado en el Archivo General de la Nación, y que grafica muy bien qué era la República Argentina por esos años. Bueno, es lo que está marcado en las distintas provincias, con colores verdes, rojo, medio lilita y naranja, en oposición a lo que está en amarillo, que es el área del Gran Chaco, parte de Pampa y Patagonia. Es decir, ese es el mapa real del cual que nosotros a veces nos olvidamos cuando pensamos la temática indígena del siglo XIX, porque tenemos demasiado metidos en nuestra cabeza el mapa de la República Argentina, que incluye todos estos espacios que en 1867 pertenecían a las poblaciones indígenas. Pero bueno, ¿a dónde me voy a focalizar? Me voy a focalizar en las poblaciones que vivían en la zona amarilla, que estoy marcando acá, y que en este otro mapa, que es de autoría de Norberto Moyo, eh, bueno, se focaliza en lo que habría sido, a partir de una reconstrucción muy minuciosa de la toponimia, de la cartografía histórica, de los mapas antiguos y especialmente de también registros de tipo militar del siglo XVIII y siglo XIX, y en el que él reconstruye lo que habría sido el territorio ancestral ranquel, o por lo menos en lo que la documentación posibilita identificar como tal. Y en ese sentido, si uno le presta un poquito de atención, vemos que ese territorio ancestral ranquel llegaba hasta el área de lo que hoy sería La Carlota, Melincué en la provincia de Santa Fe, o en Buenos Aires más cercano a Junín.
la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero también este mapa en verde, y por eso lo traje a colación, está marcando los momentos en donde esa frontera con las poblaciones coloniales, españolas, criollas, después argentinas, eh, están sujetas a ese enfrentamiento, que es por la tierra, que es por el ganado, que como seguramente vieron en otra clase, que también es por los hombres y las mujeres, cautivos o prisioneros, pero que en definitiva da cuenta de una disputa que es de larga data y atraviesa buena parte del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos esta partecita en verde, en realidad vemos el territorio que en alguna medida recién fue ocupado en forma casi definitiva por el Estado argentino hacia 1869. Por eso el mapa que les mostraba antes marca esa frontera real. Después, durante el gobierno de Alsina, durante el ministerio de Alsina, y con lo que se conoció como la Zanja de Alsina en 1867, se produce el avance de la conocida última frontera, que es la que estoy marcando en el mouse, que también quita territorios a las poblaciones salineras de Calfucurá que estaban en la región, pero afecta de sobremanera a los ranqueles que seguían actuando en esta región. Y la parte que está marcada en un colorcito más claro, en naranja claro, da cuenta del último reducto de los ranqueles antes de la apropiación final del Estado argentino, allá por 1788, 1882. Pero bueno, entonces en lo que sigue de la clase yo voy a estar pensando siempre en estos territorios que son de disputa. Y eso hace que nosotros pensemos a partir de una pregunta, que es, ¿quiénes son los ranqueles? Y es una pregunta que está pensada en presente. No estoy diciendo quiénes eran los ranqueles, sino que yo estoy mirando el proceso desde hoy, en donde hay gente que aún se reconoce como ranquel, que a veces vive en ese territorio ancestral, pero ya bajo el dominio del Estado argentino, son ciudadanos argentinos, u otras veces vive en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Bahía Blanca, es decir, en distintos lugares que el Estado fue repartiendo a población que en su momento fue prisionera. Pero en definitiva, esto de pensar quiénes son, quiénes eran los ranqueles que fueron sometidos por el Estado argentino, quiénes eran los ranqueles que eran nación soberana y que disputaban territorialmente ese espacio que mostrábamos en los mapas anteriores, hace que pensemos por lo menos tres criterios ligados a su definición. Y acá, por cierto, recuperando la cuestión más teórica, en nuestra perspectiva nosotros nos alejamos de esas posiciones que buscan, por ahí muy ligadas al difusionismo cultural y a esta idea de la araucanización o tehualchización de las pampas, que buscan asignar, digamos, una identidad preestablecida e invariable a los colectivos indígenas que ocuparon lo que Marta Bechis hace muchos años denominó el área arauco-pampeana norpatagónica. En ese sentido, nosotros pensamos a los ranqueles como un constructo identitario, político y territorial en el espacio que marcamos, pero también político porque desde el siglo XVIII, que es cuando empiezan a aparecer en la documentación con ese nombre, hasta el presente actúan de manera política ante las distintas gestiones estatales, e identitario porque operan ahí, y acá siguiendo por ahí las perspectivas de la identidad, que la ven a esta en forma dinámica, conflictiva, y especialmente no esencialista, a partir de tres criterios. La idea de un autorreconocimiento, que en la documentación de autoría indígena, es decir, las cartas que en su momento encontró y a su vez publicó Marcela Tamagnini sobre caciques ranqueles, en realidad marcan esta idea donde, más allá de que a lo mejor había escribientes y toda la problemática sobre su confección, sobre cómo en esa correspondencia esta gente que vivía en el Mamo el Mapu, en el país del monte, se definía a sí misma como ranquel, ranquelche, ranculche,
o gente del monte, pero en definitiva el colectivo, la designación más importante es esta de Rankel, pero también simultáneamente porque hay un autorreconocimiento, un reconocimiento de parte de otras organizaciones indígenas que le eran contemporáneas. Cuando nosotros pensamos a los ranqueles, nunca los pensamos aislados de la gente que vivía en la zona de lo que hoy sería el norte de Neuquén y sur de Mendoza, también a veces conocidos como pehuenches, que estaban emparentados, pero que no necesariamente seguían las mismas alianzas y los mismos criterios de identificación, o bien con el otro lado, con la gente que se termina consolidando allá por la década del 40, 1840, que tiene que ver con el ingreso de Calfucurá a la región de las Salinas Grandes, y donde también ahí los ranqueles no van a ser exactamente lo mismo. A eso se suma la cuestión del reconocimiento cristiano, del reconocimiento de la población que vivía en las fronteras, que los define como tales y que incluso, es decir, aún cuando uno lee, por ejemplo, lo que son los planes de el general Roca en el marco de las expediciones para ocupar su territorio, bueno, ahí, es decir, es evidente cómo él define a los ranqueles como primero su territorio como un oasis que es necesario ocupar para llegar al Río Negro y Neuquén, pero simultáneamente también como un grupo particular que en algunas de sus comunicaciones dice, bueno, controlados los ranqueles, en el sentido de que sus lanceros queden bajo nuestras órdenes, vamos a poder avanzar en otras cuestiones que hacen al sometimiento de las poblaciones adyacentes. Y la última cuestión tiene que ver con esta idea de que los ranqueles tampoco son son homogéneos. No los podemos pensar como que siempre fueron lo mismo, desde el siglo XVIII hasta el presente, pero que también a su vez, cuando los vemos, supongamos, en la década de 1870, hay ranqueles que van a tener una posición mucho más conciliatoria, que van a ser tratados de paz, hay ranqueles que van a tener una posición donde van a tratar de maloquear y evitar los avances del Estado Nacional sobre sus tierras en forma violenta, y va a haber otros ranqueles que van a optar por reducirse a la frontera y militarizarse. Entonces también está esta cuestión de que nosotros no los podemos pensar desde una manera uniforme, porque eso quita riqueza al estudio de estas poblaciones. Si nosotros pensamos en algún sentido en cómo este colectivo, al que denominamos ranqueles, los vinculamos con las poblaciones que vivían en la frontera sur, los cristianos, según la documentación, según la referencia que más aparece en las fuentes, y que en realidad es transversal al periodo colonial independentista y de la formación y consolidación del Estado argentino, vemos que en realidad, sean los ranqueles, sean los salineros, sean los pehuenches, hay estrategias políticas y económicas que se reiteran, y eso tiene que ver con los malones, por un lado, y las expediciones punitivas por el otro, los tratados de paz, del cual nos vamos a ocupar en un rato, el tema del comercio y las comitivas indígenas en la frontera, o los comerciantes cristianos que llegaban a las tolderías, el problema de los cautivos, prisioneros y rehenes, o toda la población que se refugiaba en las tolderías por distintos motivos, o a la inversa. Entonces, bueno, es un panorama que es complicado cuando uno lo trata de registrar en términos de cómo se conformó esa matriz social que, por un lado, tiende a separar a esta población indígena de la cristiana, pero por otro lado también hay situaciones en donde las trayectorias individuales tienden a unirlas, sin desconocer o sin negar, y acá tiene que ver también con una decisión teórica, que más allá de estos vínculos de amistad, lo que imperó en esta sociedad es el conflicto y la violencia. No me voy a detener en todos los acontecimientos de esta larga historia Rankel, pero sí, siguiendo por ahí una clasificación que ya han hecho otros autores, que tiene que, y acá estoy siguiendo a Levalli, que él recuperaba la idea no solamente para los ranqueles, sino para los colectivos indígenas en general, que
habían logrado mantenerse libres o independientes de las autoridades españolas, y entonces él desarrollaba el concepto de indígena soberano o libre, en oposición a aquellos grupos que habían sido parte del sistema colonial a partir de la encomienda, ya desde el siglo XVI-XVII. Bueno, cuando nosotros pensamos la historia de los ranqueles, los vemos como un colectivo que se identificó como soberano, en el sentido de que sus caciques, su territorio, su capacidad de agencia política ante los estados coloniales, provinciales y nacionales, estuvo presente hasta la conquista de 1878. Pero cuando nosotros tratamos de rastrear sus orígenes, encontramos que, bueno, hay problemas en la documentación, y que en general es recién, en la década de 1780, donde empiezan a aparecer con más fuerza esta idea de grupos que se vincularían, se denominarían, o que nosotros podemos identificar posteriormente como ranqueles, especialmente en la zona de lo que hoy sería las Salinas Grandes, y más sobre el lado de lo que era la antigua frontera de Buenos Aires y Santa Fe. Pero también en ese contexto, muchos autores marcan su vinculación con los pehuenches, y como colectivos, como grupos que estaban en la región, simultáneamente se involucraron y se transformaron en el marco de la presencia de contingentes que venían del lado de la cordillera, tanto del este como del oeste. Sí, lo importante es que nosotros tenemos un tratado de paz, que es del año 1796, que ya después voy a mostrar una filmina donde presento todos los tratados de paz, pero que lo llevó a cabo el Marqués de Sobremonte en representación del rey de España, y que tuvo como contraparte a un conjunto de caciques que se definieron como ranqueles. Entonces, en otras investigaciones que fuimos haciendo con Marcela Tamagnini, lo que marcábamos es que ese tratado es simbólico por muchas cuestiones. Primero porque en la documentación aparece este colectivo referenciado como tal, pero también porque detrás de ese tratado se empiezan a negociar o definir un montón de prácticas políticas, y especialmente el reconocimiento territorial, que van a atravesar buena parte del siglo XIX. Y después también, cuando nosotros pensamos esta primera parte de la historia ranquelina, tenemos que tener en cuenta también que las luchas de la independencia, es decir, los conflictos entre españoles y criollos, los movimientos de indígenas de un lado a otro de la cordillera, las expediciones punitivas que llevó adelante Juan Manuel de Rosas y el gobernador López sobre las poblaciones indígenas allá en la década del 30, la llegada de Calfucurá a la zona de las Salinas Grandes, modificaron en buena medida la forma de estructuración de los ranqueles. Inclusive, cuando uno va al detalle, encuentra que casi como que 1844 es el año de la muerte del cacique Paine, un cacique que marcó una etapa en esta primera periodización de los ranqueles. Y que en alguna medida lo que vamos a ver después de esta fecha, por poner una fecha simbólica y tratando de recuperar esta idea de construir una cronología en base a los sucesos que afectaron a la sociedad indígena y no desde la cronología generada por los acontecimientos que hacen a la formación del Estado argentino, es que vemos cómo a partir del deceso de Paine, bueno, los ranqueles toman a veces otras decisiones en términos políticos, pero especialmente en su lógica interna, lo que se empieza a ver es la preponderancia de dos linajes, el de los hijos de Paine, que van a ser Calván, Mariano Rosas y Epumer, caciques que van a estar teniendo constantes vínculos diplomáticos y también bélicos con las autoridades argentinas, pero también van a estar con fuerza actuando los
hijos o descendientes de Yanquetruz, otro gran cacique que actuó en las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, en ese marco, lo que nosotros vamos a ver es cómo casi que cuando nos metemos en la segunda mitad del siglo XIX, como que se achican los interlocutores. Si antes había muchísimos caciques que aparecían firmando tratados de paz, interactuando, cuando nos acercamos a la década del 40, 50, 60, casi como que son pocos los caciques que toman la posta políticamente. Lo cual no implica, y acá volviendo también a otras de las discusiones grandes que afectan la historiografía argentina sobre este tema, pensarlos como la consolidación de jefaturas, sino que también cuando uno ve sus vínculos políticos, sigue operando, y acá otra vez seguimos a Béchis, esta idea de que de la fragmentación de alianzas que funcionan de manera múltiple, y donde a veces nosotros, si miramos las fuentes en un sentido literal, podemos creernos los conflictos directos entre los caciques, cosa que a veces en nuestras primeras investigaciones hicimos, pero cuando uno complejiza la mirada y recupera otros documentos, recupera la larga duración, a veces situaciones que parecen hoy conflictivas, a lo mejor formaron parte de una estrategia política vinculada con la supervivencia interétnica, en procesos en donde justamente la tensión entre cristianos e indígenas fue permanente. Y bueno, y en esta segunda etapa, de más está decir que la década del 70 marca un proceso importante de arrinconamiento político y territorial por parte del Estado argentino, a través de esto que se conoce como el adelanto de la frontera del río Cuarto al río Quinto, que en realidad, a ver, es una franja territorial de tierras fértiles, hoy es parte del sur de Córdoba, parte de San Luis, pero que en su momento, y teniendo en cuenta la territorialidad ranquelina, afectó de sobremanera los vínculos entre estas poblaciones. Porque ese avance de la frontera implicó que las poblaciones indígenas que estaban en esta zona quedaran totalmente a merced de las partidas corredoras, de la quita de su ganado, de la prisión de sus familias, mientras por ahí los caciques que vivían en Lebucó y Potaihue impulsaban acciones más tendientes a la diplomacia. Entonces acá volvemos a esta idea de cómo a veces podemos ver a los ranqueles como un único colectivo, pero simultáneamente cuando analizamos sus estrategias políticas encontramos variaciones o diferencias que en realidad no sabemos si forman parte de una misma gran estrategia de actuar ante múltiples interlocutores para así que alguno se beneficie, o bien si tiene que ver con un proceso de fragmentación mucho más profundo que también era canalizado por el Estado o por las autoridades de la frontera de ese entonces. Antes de meterme de lleno en los tratados de paz, me interesa señalar, y acá no me voy a poner en cada una de estas expediciones, pero sí hice este pequeño recorrido de distintas expediciones punitivas sobre el territorio ranquel, algunas que implicaron simplemente la entrada, quema de toldos, robo de personas y ganado, pero otras que dieron lugar a que los indígenas tuvieran que trasladar sus toldos y esconderse en regiones mucho más seguras, por esta cuestión del ataque de los cristianos. Por ejemplo, las expediciones de Rosas, esta que yo les decía en la década del 30, bueno, tuvieron ese efecto, donde por varios años los ranqueles de Yanquetrú y Paine se ubicaron en la zona del río Salado, o el desaguadero, en la zona de San Luis y Mendoza, que es una zona árida y que la supervivencia no es tan buena en comparación con el país del monte en donde estaban asentados sus toldos. Y después, bueno, las expediciones que son frecuentes en la década del 70, y acá una última aclaración tiene que ver con nuestra perspectiva también de no entender las expediciones de la
conquista del desierto, mal llamado desierto, ¿no? De 1879 como un acontecimiento que sucedió así solo, sino que en el caso de los ranqueles, esa expedición se entiende a partir de varias expediciones que se sucedieron durante los años previos, que fueron desgastando permanentemente a la población indígena, y no es un dato menor que cuando nosotros que ya pudimos reconstruir buena parte de las cifras de los prisioneros de esas expediciones, vemos que para 1878, es decir, un poquito antes de que iniciara la campaña oficial de Roca, perdón, ya más de la mitad de los ranqueles estaban viviendo en la zona del río Quinto, como prisioneros, como indígenas militarizados, como indígenas reducidos. Entonces, ese proceso uno lo tiene que pensar en un contexto que es bastante más complicado a como por ahí la historiografía en su momento lo presentó. Y si nosotros pensamos en expediciones punitivas, también podríamos haber hecho otra filmina de malones, pero bueno, los malones es más difícil catalogarlos y por ahí depende de los lugares, depende de la cantidad de lanceros, es algo que es un registro que todavía no tenemos del todo sistematizado, pero sí nos parece importante pensar cómo malones, expediciones punitivas y tratados de paz fueron parte de políticas de los indígenas y de las autoridades coloniales, independentistas y nacionales que regularon el conflicto interétnico. Y en ese sentido, vale que nos detengamos un poco en cómo reconstruimos eso y pensar en que lo que uno generalmente relata, el relato que yo hice, forma parte de un relato de la historia que está asentado en escritos que fueron selectivos, teniendo en cuenta lo que ocurrió en aquel siglo XVIII o en aquel siglo XIX. Entonces, bueno, siempre es bueno recordar, repensar que nuestras miradas son parciales, porque están sujetas a registros localizados, es decir, los documentos que hoy han sido publicados han sido sistematizados, pero también a registros que sabemos que deberían existir y que por alguna razón no los conocemos. Por ejemplo, los listados de los prisioneros indígenas. Hay fuentes que indican que existieron, pero nosotros a la fecha no los localizamos. Y también tener en cuenta que estos registros están atravesados por fondos variados y archivos dispersos en el territorio argentino, pero también nosotros porque siempre vamos al territorio argentino, pero si lo pensamos en la lógica de las relaciones de la época, puede que alguna carta de los caciques ranqueles aparezca en algún archivo francés, alemán, en el marco de esos vínculos que existían entre la intelectualidad de la época. Entonces, bueno, vuelve a estar esta idea de que, bueno, son archivos que hoy están fragmentados, son simultáneamente artificiales y los contextos de producción y conservación que los atraviesan, en buena medida son condicionantes de la reconstrucción que nosotros hacemos de ello. Y digo esto porque cuando nosotros pensamos en los tratados de paz en particular, que es lo que vamos a analizar en las filminas siguientes, bueno, cuando nos pensamos en términos de documentos, tenemos que pensar que en realidad lo que más se conoce es el acta del Tratado de Paz, es decir, aquel documento que establece con un encabezamiento, con un conjunto de artículos ya cerrados, más las rectificaciones de las partes, lo que indígenas y cristianos definieron como un pacto posible. Pero esas actas se entienden, se explican, y acá tiene que ver con una perspectiva metodológica que nosotros asumimos, a partir del conjunto de documentación que se generó en la frontera. Quizás lo más cercano son las bases de tratado, es decir, aquellas preliminares o cartas que se enviaban entre los emisarios indígenas y las autoridades
españolas o argentinas, y viceversa, en donde cuando uno tiene actas y bases de tratados de paz, en algunos casos hemos logrado identificar eso, por ejemplo, en el Tratado de 1854, encontramos que una cosa es lo que se proponía acordar y otra cosa diferente es lo que las actas terminaron definiendo. Pero también las cartas de la época, que a veces no tienen la forma de base de tratado, sino tienen un pequeño, no están organizadas como un borrador de un tratado, también dan cuenta de las diferencias en la interpretación de los compromisos, porque también tenemos que recordar que estos tratados de paz se firman, o mejor dicho, se elaboran en lengua castellana, pero en realidad estamos hablando de tratados de paz que involucran a sociedades que hablaban lenguas distintas, una el castellano, otra el mapudungún, y donde en el caso de la población indígena, el uso de la escritura en general estaba atravesado por la presencia de mediadores que eran refugiados, cautivos, o a veces indígenas escolarizados, pero bajo un proceso en donde la oralidad tenía mucho peso. Entonces, a veces lo acordado en la junta, en forma oral, valía más que lo pactado en el acta, o lo que quedó escrito, registrado en el acta. Pero para las autoridades nacionales el proceso era inverso, lo que valía era lo que quedaba en el documento. Entonces, cuando nosotros empezamos a considerar la documentación de contexto, encontramos variaciones entre los puntos acordados y especialmente nos damos cuenta de que es importante no pensar esas actas en sentido literal. ¿Por qué razón? Después vuelvo a este. Porque a nosotros nos interesa analizar los tratados de paz como un instrumento analítico, es decir, como una forma de acercarnos a esa realidad de frontera, esa realidad interétnica que atraviesa la historia ranquelina. Y en ese sentido, una cosa es el tratado en términos de documento, después vamos a dar algún ejemplo de eso, y otra cosa es lo que implica aquellos puntos, esas cláusulas que se negociaron en cada tratado. Y en ese sentido, nosotros distinguimos como varias aristas. Primero, asumiendo que estos tratados de paz siempre fueron instancias de negociación política, de diplomacia, con el conflicto que eso acarrea. ¿Y eso qué significa? Que alejándonos de por ahí de esa historiografía más tradicional que decía, bueno, cuando estaba el Tratado de Paz, desaparecían los malones, desaparecían las expediciones punitivas, porque en realidad era o una cosa o la otra. Bueno, para nosotros, en realidad, cuando vemos la historicidad de la frontera sur, encontramos que ocurre todo junto. Los ranqueles hicieron un tratado en el 1872, que se renovó en 1878, 6 años duró. Pero si recordamos las expediciones punitivas que mostré en la filmina anterior, vemos que durante el tratado se hicieron varias expediciones punitivas sobre sus tolderías, y también algunos malones. Entonces, el primer enunciado, ¿cuál sería? Los tratados de paz no explicitan la paz, sino que lo que hacen es regular el conflicto a partir de la mediación política. ¿Entre quiénes? Entre los indígenas y los cristianos. Ese sería lo central. Pero también entre las distintas organizaciones indígenas que en ese momento actuaban en el área arauco-pampeana norpatagónica. Porque a veces vamos a ver que hay tratados, supongamos este de 1854, que involucra a 2 caciques ranqueles, Calván y Pichum, más el cacique Calfucurá, en un momento en donde la contraparte es la Confederación Argentina, a través de, en ese momento, en manos de Justo José de Urquiza. Pero va a haber otros tratados, por ejemplo los que siguen, el del 65, el del 70, 72, 78, que solamente van a involucrar a caciques ranqueles. O bien tenemos un tratado que es el de Laguna del Guanaco, de 1825, que involucró a 25 caciques, de los cuales, bueno, no conocemos todas sus trayectorias, pero
algunos serían ranqueles, otros boroganos, otros se calcula que son indígenas pehuenches, es decir, es como que el contexto de tratados de paz con una autoridad criolla o argentina simultáneamente implica la negociación en el marco del conjunto de organizaciones de la región. Y también en estas instancias de negociación lo que se pone en juego es el prestigio de los linajes dentro de los ranqueles, que es el caso que yo analicé, y también dentro de los caciques, capitanejos y lanceros, dado que para que un tratado pudiera sostenerse en el tiempo, era necesario que el cacique contara con gente que avalara esa decisión. Pero también, como ya dijimos más rápido, los tratados de paz, al pensarlos en sentido analítico, dan cuenta de las políticas de reconocimiento o no del territorio del otro. Mientras los tratados que traíamos a colación recién, el realizado por Sobremonte o el realizado durante la Confederación Argentina, de una u otra manera reconocen el estatus soberano de los indígenas en el Mamo del Mapu. Vemos que el Tratado de 1872 y el Tratado de 1878 en realidad lo que hacen es negar esa situación, por lo menos en el plano discursivo, pero aparece esta idea de que los ranqueles forman parte de la República, de sus territorios están ubicados dentro de la República Argentina, que ellos forman parte del pueblo argentino, es decir, empiezan a aparecer frases que en realidad lo que están marcando es la disputa por el territorio y la política que hay por detrás. Simultáneamente, bueno, las alianzas interétnicas e intraétnicas, la política económica, cuestión que quizás después voy a mostrar algunas filminas que la evidencie, pero tiene que ver con esta cuestión de que en esa lógica de larga duración, mientras para las poblaciones cristianas el centro de los tratados no era que no se hicieran malones, sino controlar las alianzas de los indígenas y especialmente definir los avances territoriales, para los indígenas buena parte de los pedidos para pactar estaban ligados a la entrega de yeguas, raciones, posteriormente en la década del 70 sueldos a los caciques, sueldos en plata boliviana. Entonces, bueno, también uno cuando piensa en estos tratados de paz, tiene que tener en cuenta el trasfondo económico que organiza buena parte de la economía indígena en relación a los mercados de frontera y también como ya han trabajado muchos otros autores con el incipiente mercado nacional y con los mercados internacionales. Problemática que no voy a desarrollar acá. Y finalmente, también tenemos que pensar, como decíamos hace un rato, los tratados de paz en el marco de los proyectos bélicos, malones, expediciones punitivas, pero también en el marco de los proyectos reduccionales, que en el caso de la frontera puntano-cordobesa, y en particular en lo que hace a las políticas para con los ranqueles, eso se evidencia a partir de la presencia de misioneros franciscanos durante la segunda mitad del siglo XIX, que junto con los militares también están llevando adelante acciones que cruzan la diplomacia, pero que también tienen otro objetivo, que es el de la cristianización, civilización e inculcación de los valores civilizatorios de entonces. Fíjense, acá no me voy a detener en cada uno de estos tratados, pero sí quería sistematizar en esta filmina que en el caso de la historia ranquelina nosotros identificamos casi 10 tratados, 10 acuerdos producidos entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX. Por cierto, puede que existan más tratados, lo que pasa es que nosotros, y acá volvemos a la limitación de los documentos, de los archivos, en general hemos consultado los fondos ligados a Córdoba, y entonces en ese sentido es una reconstrucción que está pensada mayoritariamente desde los tratados que tuvieron como centro la frontera cordobesa, y en algún medido la frontera puntana. Pero también, a veces por otra documentación, sabemos, aunque no hemos localizado sus actas, de la existencia de algunos tratados en la frontera mendocina
o en la frontera bonaerense. Entonces, bueno, acá tiene que ver con que ahora son 10 tratados, pero esto no quita que de acá a un tiempo, a lo mejor esta grilla que sistematiza cada una de estas instancias diplomáticas entre ranqueles y las distintas autoridades cristianas se amplíe. Y lo otro que me interesaba marcar de esta grilla es que en realidad cada tratado tiene un contexto específico de producción, en el sentido de que involucró a representantes específicos, cada uno ligado a los gobernadores, eh, virreyes, presidentes o distintos caciques. También los lugares de negociación no siempre fueron los mismos, a veces fue la ciudad de Córdoba, otras veces fue la laguna del Guanaco, es decir, en plena tierra adentro, otras veces fue Río Cuarto, otras veces fue Lebucó, es decir, como que nosotros tenemos que pensar también el contexto de los tratados sumamente variable, y donde la diplomacia actuaba bajo un montón de simbolismos y ceremonialismos que lamentablemente la fuente no siempre, es decir, la fuente es escueta para explicarlo, pero que en definitiva ellos habrían sido parte central de lo acordado entre estas sociedades interactuantes. Y algunas cuestiones más en relación a los tratados, pero ya ahora mirándolos desde su valor político y jurídico. Por dos cuestiones. Por un lado, porque, como decíamos hace un rato, estos tratados, más que pensar la paz, estaban definiendo el orden de relaciones entre estas sociedades que estaban interactuando. Pero también porque en el presente, y acá vuelvo al inicio de esta charla, buena parte de las organizaciones indígenas, entre ellas los ranqueles, tratan de recuperar la documentación que se gestó en momentos en que sus ancestros eran soberanos, para llevar adelante luchas vinculadas con el derecho internacional contemporáneo. En ese sentido, los tratados constituyen una de las principales herramientas para demostrar la existencia de un territorio propio, de autonomía política, de decisiones en cuanto a la justicia, en ese momento trivial, pero que puede aplicarse a veces a otros proyectos vinculados a una mayor autodeterminación en cosas que hacen a las prácticas diarias de poblaciones que hoy se definen como indígenas. Entonces, por ahí, el análisis que nosotros podemos hacer de los tratados simultáneamente tiene consecuencias en el presente, no solo para la discusión académica, sino para colectivos específicos. En ese sentido, eso hace que todavía tengamos que ser muchos más cautelosos al momento de pensar lo que dicen las actas, pensar lo que se comprometió, porque no es lo mismo decir, bueno, cosa que yo hacía en mis primeras investigaciones, y bueno, en el Tratado de 1872 se dice que los ranqueles forman parte del Estado argentino, y entonces eso da cuenta de que ellos aceptaron esa situación. Pero cuando uno empieza a indagar en otros documentos, clasifica, reclasifica, mira el texto en sentido textual, pero también en sentido contextual, se pregunta por la fiabilidad de esa información que aparece en las actas, y a eso lo cruzamos con la problemática de la tensión entre la escritura y la oralidad. Encontramos que el problema es mucho más complejo. A veces tenemos la suerte, como en el caso del Tratado de 1872, de haber localizado varias actas que remiten al mismo pacto. Es decir, de cada tratado generalmente se hacían muchas actas, porque sí o sí cada parte tenía que quedarse con una copia. Pero a su vez, y acá en realidad estoy siguiendo una idea que yo después desarrollé, pero que la idea original fue de Marta Bechis en una comunicación personal, en la que ella me incitó a pensar las actas de los tratados de paz no como un único documento, sino como documentos que en realidad podían tener varias clasificaciones. No era lo mismo el acta oficial, el acta final o el acta reconocida por el Estado argentino como válida, a las actas que
se produjeron en forma previa a ese acta oficial, que son las de negociación. Y también, junto con esto, no es lo mismo un acta que sería original, entre comillas, a una copia de un acta original. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, bueno, se pactaba el tratado. Cada parte firmaba, los caciques firmaban un acta, el presidente firmaba el acta, y esa quedaba como el acta oficial. Pero simultáneamente de ese acta oficial y final se elaboraban copias que se trasladaban a los distintos comandantes de frontera, por ejemplo, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, para que conocieran el texto de lo pactado con los ranqueles. Entonces, cuando nosotros analizamos los tratados de paz, lo primero que tenemos que preguntarnos es ante qué tipo de documento estamos. No es lo mismo estar consultando un acta final, una copia de un acta final o una copia de un acta de negociación. ¿Por qué razón? Y acá voy a traer algunos ejemplos. En el caso del Tratado del 72, yo les decía, nosotros tuvimos la suerte de localizar una copia de un acta oficial que tiene las firmas de los caciques, del presidente, del ministro de guerra en ese momento, Gainza, y que se localiza en Servicios Históricos del Ejército. Un acta oficial, un acta original que está localizada en el archivo de Estanislao Ceballos en Luján. Y esa acta tiene una particularidad, porque habría sido, según la reconstrucción que hace Durán, el acta que cuando Racedo hizo la expedición punitiva contra los ranqueles, además de tomar prisionero al cacique de Pumer, de saquear la tumba de Mariano Rosas, también tomó toda la correspondencia de los ranqueles. Entre esa correspondencia estaba esta copia del tratado que hoy se localiza en el archivo Estanislao Ceballos. También habría un acta de negociación original que está firmado por los caciques ranqueles y por los comisionados del gobierno nacional en el archivo Enrique Fite, y 3 actas de negociación que están localizadas en el archivo del convento franciscano de Río Cuarto, porque los franciscanos fueron quienes actuaron como comisionados del gobierno argentino. Cuando nosotros comparamos esas actas, encontramos que hay puntos en los que no hay ninguna variación, pero hay otros puntos, por ejemplo el punto 8, ya ahí pongo la transcripción, que marcan diferencias notables. A primera vista, fíjense, punto 8, acá se dice Mariano Rosas situará una fuerza, no asintió, y después dice como remuneración, Artículo 8, y está tachado. Artículo 8 no está tachado, pero dice exactamente lo mismo. Y en el acta oficial, en el archivo de Servicio Histórico del Ejército, directamente el compromiso 8 es sumamente distinto. Acá está la transcripción de los compromisos. Fíjense, en el acta de negociación, Mariano Rosas se le proponía situar una fuerza en la Laguna del Cuero, y como remuneración se le darían bueyes, arados, palas asadas, y también ponchos y sombreros y uniformes para los caciques y capitanejos. En cambio, en el acta de negociación que estaría guardada en el archivo Estanislao Ceballos o en el archivo Enrique Fite, donde está tachada, se dice, el cacique Mariano Rosas situará una fuerza en la Laguna del Cuero al mando de un cacique con el objeto de evitar las invasiones que podrían venir, y se compromete también a hacer recorrer el campo hasta 15 leguas más a Médano Colorado, como remuneración, y se le ofrece exactamente lo mismo. Esos puntos, yo primero no había entendido muy bien de qué se trataba, pero son los puntos estratégicos del ingreso de las fuerzas nacionales a las tolderías ranqueles. Médano Colorado es un lugar en donde se unían los caminos o las rastrilladas que venían de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
Sarmiento, provincia de Córdoba, y que en definitiva, controlando Médano Colorado, era controlar el ingreso o el egreso de indígenas de un lado a otro, es decir, o al norte o al sur. Entonces, ese artículo en realidad estaba dando cuenta de la intención del gobierno argentino de avanzar sobre las tolderías desde una manera en la cual controlar el territorio a partir de los mismos indígenas. Estaba disputando soberanía. En cambio, fíjense que en el acta oficial, y acá esto nos da cuenta también de que los indígenas no fueron pasivos en estos tratados de paz y en los que se acordaban, dice: es de necesidad que la tribu de Mariano Rosa se sitúe con sus toldos más acá en una de las lagunas que la elija, para atenderlos mejor. Es decir, el compromiso sigue dando cuenta de esta idea de que los caciques tienen que someterse, pero ella no se pone como una obligación, sino como una posibilidad. Bueno, después en realidad yo no me voy a detener acá en todo lo que implicó este compromiso, pero a lo largo de la década del 70, permanentemente las sociedades indígenas con las autoridades nacionales estuvieron en tensión por este tipo de compromisos, tanto por situar una fuerza, por llevar hombres o no, y porque los indígenas consideraban que el gobierno argentino tenía que remunerarlos en aquello que había prometido, que tiene que ver con estas remuneraciones que están sistematizadas en esta placa. Maíz, jarros, uniformes militares. Y acá lo que les decía hace un ratito de la cuestión de la economía indígena detrás de los tratados. Simplemente como para marcar algunos de los bienes que permanentemente se ponían en discusión. Pero más allá de esto, y como para ir cerrando, lo que me interesa marcar es cómo detrás de los tratados de paz, lo que uno puede divisar es un universo sumamente complejo en el análisis. Es decir, como que cada artículo de los tratados de paz tiene una dimensión específica. Yo acá en esta presentación lo sinteticé a problemas más heurísticos o problemas más de la política en general. Pero hay artículos que hablan sobre los cautivos, hay artículos que hablan sobre los refugiados cristianos en las tolderías, hay artículos que van a definir o no el ingreso de misioneros a las tolderías, hay otros artículos que van a tratar el tema de la agricultura entre los ranqueles. Entonces, por ahí cuando uno piensa el articulado de cada uno de los tratados, hay tratados que tienen 30 artículos, por ejemplo el de 1870 que encabezó Mansilla, y hay otros artículos como el del 72 que tienen 22 artículos. Lo que vemos es que en realidad esta idea de que no había que maloquear por parte de los indígenas es casi como la excusa para pactar otra serie de cuestiones que tienen que ver con definir una política interétnica que generalmente, diría predominantemente, es conflictiva. Bueno, y para cerrar, no sé si Susana querés hacer algunos comentarios, pero sí me interesaba por último marcar que una vez que los ranqueles fueron sometidos, en el marco de los ranqueles y todas las otras poblaciones de Pampa y Norpatagonia, uno tenía la sensación de que, bueno, esta política de los tratados desapareció, porque en realidad dejaron de ser soberanos y el Estado argentino denegó en adelante esa posibilidad. Pero cuando nos metemos en la historia posterior, en realidad la diplomacia siguió actuando en el marco de los líderes que fueron militarizados y que gestionaron ante las mismas autoridades que conocían de la época de la frontera, a un Julio Argentino Roca, que en la década del 70 era comandante de la frontera de Cordobesa y estaba en Río Cuarto y se reunía con los caciques ranqueles, y que en 1900, durante su segunda presidencia, avala un decreto que posibilita la formación de la colonia Emilio Mitre en el agreste oeste pampeano. Yo no he analizado en detalle ese tipo de gestiones, pero autores como Salomón Tarquini, que trabajaron con los petitorios de tierras,
en realidad lo que evidencian es la continuidad de la política indígena, aún en el marco del sometimiento hacia el Estado argentino. Política que, con vaivenes y con criterios de autoidentificación sumamente dispares, a los que decíamos al inicio de esta charla, en realidad también da cuenta de la definición del ranquel de hoy, que tiene que ver con esta idea de gestionar ante, por ejemplo, el Museo Nacional de La Plata, la restitución del cráneo de Mariano Rosas, o de las distintas organizaciones ranqueles, que hoy son más de 50, que están ubicadas en varias provincias de la República Argentina, y que recuperan esa historia del siglo XVIII, del siglo XIX, para fundar buena parte de sus reclamos contemporáneos. También atravesados por una historia del siglo XX, que es bastante compleja, y que bueno, ya sería otra charla. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, y muchas gracias por el espacio. Estás con el sonido apagado. Sí. En un determinado momento, no sé qué hice, que aparecimos las 2 horas en el PowerPoint, pero ya casi al final. Bueno. Te voy a hacer algunas preguntas que me interesan. Me dijiste que en las fuentes con las que vos trabajaste sobre los tratados, aparece muy poco sobre el ceremonialismo, el protocolo. ¿Has visto poco, aunque sea que nos cuentes algunas cuestiones al respecto? Sí, a ver, hay, pero es como trabajo de hormiga reconstruir algunas cuestiones. Por ejemplo, en el Tratado del 72 tenemos la suerte de que fueron los franciscanos, y que los franciscanos escribieron sus memorias para sus superiores, o el Tratado de Mansilla, donde está la excursión a los indios ranqueles de Mansilla, publicada en la Tribuna, pero también estuvieron los franciscanos, hicieron sus propias memorias. Y entonces cuando uno tiene este tipo de fuentes, puede reconstruir algunas cuestiones que hacen al ceremonialismo. Por ejemplo, desde esta idea de que, en el 72, los franciscanos van contando que para ingresar a las tolderías tienen que pasar permanentemente por distintos toldos, que primero los tienen que habilitar, que muchas veces no los tratan demasiado bien en el ingreso, que cada ingreso implica dar yeguas, aguardiente o algún producto que tenían, y eso en realidad es parte de lo que implica la gestión diplomática. Pero también por ahí aparecen otro tipo de cuestiones que son mucho más sutiles y que, a ver, uno tiene que mirarlas desde la historia de la cultura, porque si no, generalmente no las considera como importantes. Por ejemplo, en este Tratado del 72, uno de los franciscanos se queja diciendo que, el primer día del Parlamento General solamente hablaron de cosas pasadas, que no comieron en todo el día, porque, digamos, mientras los indios pactan, no comen. Como que, claro, el hombre tenía hambre y estaba desesperado por esa situación. Entonces, eso también forma parte de cuestiones que no siempre aparecen en las fuentes, pero que por ahí, si uno hiciera un estudio de muchos detalles, empieza a encontrar este tipo de cuestiones. O que en realidad el lugar para hacer la junta fue un lugar en donde había muchos caldenes, que era la sombra de los caldenes las que los resguardaban. Entonces ahí también uno en realidad tiene que empezar a conjugar el ceremonialismo, pero también con el paisaje. Y acá estoy pensando por ahí en el abordaje que lleva adelante Zabala Cepeda en Chile, en relación a los parlamentos del área araucana, y en donde él cruza desde la lingüística, bueno, él y su equipo, ¿no? Desde la lingüística, la arqueología y la historia, el modo en que podrían haberse dado estos parlamentos. Entonces, nosotros no tenemos identificado todavía los lugares de los parlamentos. Pero seguramente han sido lugares estratégicos, han sido lugares que a lo mejor tenían agua, a lo mejor estaban resguardados, no lo sabemos, pero eso también hace al ceremonialismo. Claro, en otras fuentes, no en relación a los ranqueles, la descripción es cómo se sentaban, quién estaba
los lenguaraces, el no, aunque los caciques supieran hablar en español, no lo hacían, hablaban en la propia lengua, a través de sus intérpretes, o sea, hay toda una cuestión protocolar muy interesante, ¿no? Que como vos decís, se Sí, eso pierde. también aparece. ¿Mm? Eso que vos decís también aparece en algunas fuentes ranqueles, la cuestión de la intermediación. Claro. En especial porque varias veces se dice, bueno, el cacique Mariano Rosa sabía hablar el castellano, pero no lo hablaba en público porque prefería el uso del lenguaraz, por ejemplo. Y vos hablaste del surgimiento en la fuente de una raíz de los ranqueles en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Me resultó muy interesante el estudio que hizo Villar y Jiménez sobre el tema Sí, de cómo surgen nuevos liderazgos en base a los malones, los llamados corsarios, que elaboraban un discurso de guerra totalmente anticolonial. Realmente siguieron en esa línea los ranqueles, porque dieron bastante que hablar. sí, ahí bueno, la hipótesis, o por lo menos sí, la hipótesis de Villar y Jiménez es que por ahí, por ejemplo, para el caso de los ranqueles del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en realidad eran un único colectivo que se dividía entre los que estaban en la zona más del monte y los que estaban más cercanos a las Salinas Grandes, pero que en el marco de las guerras de la independencia, las transformaciones del propio grupo, los que estaban cerca de las Salinas Grandes después empezaron a ser conocidos como boroganos, que son los que tienen el conflicto con Calfucurá, mientras que los del País del Monte siguieron siendo identificados como ranqueles. Esa por ahí es una hipótesis de ellos que es muy fuerte y que en realidad tiene mucho asidero, porque ellos, bueno, son muy minuciosos y si nunca van no improvisan en sus enunciados. Entonces, yo coincido con esa descripción que hacen de los rankings. Pero también, en relación a esto que vos decís, hay un trabajo de Jiménez que creo que habla sobre la trayectoria de Yanquetruz, como uno de estos corsarios que viene a las Pampas. Y bueno, también es interesante porque, a ver, hay toda una historiografía que inicia con Ceballos, que, bueno, pone esta idea de cómo, bueno, Ceballos dice, bueno, estaban los ranqueles débiles, que eran así como medios apagados, que eran pacíficos, y cuando empiezan a venir los corsarios o los ranqueles de Yanquetruz, se convierten en belicosos y, bueno, son la plaga que tienen las fronteras argentinas. Como si fueran dos componentes totalmente distintos. Pero en realidad, y por ahí eso es un estudio que uno tiene pistas, pero todavía no, a ver, no tenemos armadas todas las genealogías. Hay algunos documentos que marcan esta idea de que, por ejemplo, en realidad Yanquetruz, ese cacique que viene del otro lado de la cordillera, que algunos dicen que es Pehuenche, otros dicen que es Huiliche, otros dicen que no se sabe de dónde es, en realidad llega porque sus parientes ranqueles lo convocan en el marco de la guerra que tenían con los puntanos. Habían sucedido una de esas entradas de los puntanos y entonces lo convocan. Entonces, bueno, eso por ahí es una referencia, pero da cuenta de cómo también el parentesco estructura las identificaciones de estas poblaciones y también los movimientos de un lado u otro de la cordillera o entre la misma área pampeana norpatagónica. Que también eso es algo interesante para tratar. Una última pregunta, o sea, los primeros tratados los reconocen como soberanos, pero a medida que el Estado, el proceso de conformación estatal se va fortaleciendo, esa soberanía se va perdiendo, entendí de tu explicación. ¿Y qué Sí, a ver, consecuencias, qué si otras nosotros consecuencias les trajo a los ranqueles? bien, si nosotros miramos en sentido literal las actas, es decir, saliendo de todo el contexto de que efectivamente fue lo que se acordó o no, vemos esa idea de cómo desde el primer tratado con la colonia
al último tratado, que es 2 meses antes de la conquista de Roca, los tratados muestran una forma de pérdida de derechos. Siempre fueron tratados, pero mientras en un tratado son reconocidos totalmente como un otro territorial y político, en el Tratado del 78 lo que hacen es directamente definirlos como argentinos, y todo movimiento del cacique tenía que estar supervisado por los jefes militares de la frontera. Entonces ahí es casi como que el Estado se les impone. Eso sería, si nosotros lo vemos en un sentido mucho más discursivo. Pero también en sentido territorial, por ejemplo, nosotros sabemos que en el momento en que se realizaba ese tratado del 78, Pumer Rosas, el cacique que estaba negociando, pedía que el gobierno, el presidente le diera una escritura para resguardar su territorio. Es decir, no es que estaban desconociendo lo que implicaba el tratado. Lo que pasa es que el Estado también busca jurídicamente cubrirse sus espaldas. Claro. O buscó cubrirse sus espaldas. Pero simultáneamente, si pensamos en qué implicaron estos tratados, bueno, es como que por ahí, si vos me hubieras hecho esta pregunta hace unos 10 años atrás, y en el marco de lo que fue mi tesis de maestría, mi respuesta fue y sería que en realidad los tratados lo que terminaron fue potenciando el debilitamiento de los ranqueles ante el Estado argentino, porque cada vez que pactaban terminaban cediendo ante las distintas políticas que el Estado argentino decidía Claro. sobre ellos. Se está cortando mucho. Porque muchas veces estos tratados... ¿será mi conexión? No sé qué. Muchas Porque veces. muchas veces estos tratados generaban rivalidades por cómo distribuir los recursos, las yeguas, las raciones, los uniformes, y eso generaba conflictos en las tolderías, claro, que no eran conflictos que se solucionaban de un día para el otro, sino que a veces se rememoraban tratado tras tratado. Es decir, eso es algo que uno no lo puede desconocer en el análisis. Simultáneamente también es visible cómo dentro de los tratados la economía monetaria se va metiendo a partir de los sueldos, que son primero en plata boliviana, pero después se los empiezan a dar en billete. Entonces, bueno, eso, nosotros no sabemos las consecuencias porque, bueno, otra vez no tenemos las fuentes para ver cómo se distribuían esos sueldos, pero sin duda, antes de las expediciones punitivas, hay un proceso de fuerte estrechamiento económico entre una sociedad y otra, y de dependencia. Pero también, y acá sería la respuesta desde el hoy, en realidad yo no estoy segura si, es decir, los tratados simplemente pueden sintetizarse como, especialmente los de la década del 70, como sinónimo de subordinación indígena al Estado argentino. Porque en un contexto en el que las relaciones interétnicas pervivieron de manera diferente, pero pervivieron y perviven, esos tratados, en realidad, y esas formas de gestión política, posibilitaron que los grupos, inclusive militarizados, siguieran actuando como colectivos. Aun cuando entraron y sometieron a sus propios parientes, porque formaron parte de la expedición de Racedo que ingresó sobre el Mamo Mapu, pero esos indígenas que eran militarizados simultáneamente definían o negociaban el destino de otros indígenas que eran prisioneros. Y eso es una forma de negociación que entronca en la política diplomática, en donde se usaba el lenguaraz, en donde los caciques que se presentan acuerdan condiciones que tienen que ver con sueldos, que tienen que ver con determinadas cuestiones que les prometen y nunca les dan, como el que les van a dar tierras, les van a dar vacas, pero en definitiva es una lógica que traspasa la frontera militar. Entonces, puedes decir, son tratados que buscaron la subordinación desde la mirada estatal, pero que desde la mirada indígena podemos verlos como instancias de resistencia, pero no una resistencia bélica, sino una resistencia que iba hacia la política. Bien, muchas gracias. Muy clara tu exposición y bueno, te agradecemos nuevamente el que hayas participado en este seminario. Así que bueno, nuevamente un abrazo a la distancia y gracias por todo. Pauso la
Muchas gracias.